Buenos días o buenas tardes. Cuando una persona se encuentra con Jesucristo y llega a palpar y gustar lo profundo de su persona, y sobre todo cuando toca su amor, no queda indiferente. Algo cambia en su vida y hace que esa vida, a partir de ese momento, tenga otro sentido y otra dirección. Cuando el cristiano descubre el tesoro que tiene en ese amor de Jesús, surge en él una necesidad imperiosa de darle a conocer a los demás, de compartirlo con los demás. De aquí nace la esencia del verdadero apóstol. Jesucristo en su vida ya inició a sus amigos y seguidores en este modo de ser y vivir como amigo y apóstol. Esta meditación de hoy, centrada en el texto de Lucas 10, 1 al 9, está dirigida a profundizar, siguiendo la palabra de Jesús, en el significado de ser apóstol y sobre todo en el modo de vivirlo. No se puede ser cristiano sin ser apóstol al mismo tiempo. Es algo que ya está presente en nuestro bautismo, parte de ahí, y que es completado y resaltado en nuestra confirmación, y que además lo recordamos en todas las misas, cuando el sacerdote concluye la misa diciendo en latín, ite missa es decir, id, sois enviados, y tenéis que trabajar, tenéis que hacer el apostolado. Pero quisiera comenzar metiéndonos en un ambiente de oración, dado que lo que buscamos es que nos sirva estas palabras nos sirvan para hacer una oración profunda. Y por lo tanto voy a decir ahora algunas ideas y reflexiones con el objeto de que después hablemos con Dios sobre las ideas que más hayan tocado nuestro corazón. Reflexiones para preparar lo que sería la oración. El primer paso, meternos de lleno en la oración, es decir, dejar todo de lado para dedicarle este tiempo que tú has apartado para él, dedicárselo exclusivamente a Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús, que, como sabéis, se apartaba, iba a un lugar apartado, se levantaba temprano cuando todavía estaba oscuro, iba a un lugar apartado, se retiraba, se alejaba de todo aquello que le podía distraer para entrar en contacto y en diálogo con su Padre. Y por lo tanto, tenemos que, siguiendo su ejemplo, el primer paso es alejarnos de todo aquello que nos pueda distraer, que no me deje oír la voz de Dios, que es lo que pretendemos y buscamos en toda meditación y también en esta. Ese sería el primer paso. Segundo paso, importante también, hacer la presencia de Dios, hacer un acto de presencia de Dios. Esto es importantísimo, ponerme conscientemente en la presencia de Dios. Es importante ver a Dios desde la fe en su dimensión más cercana a nosotros, es decir, verlo, y tenemos que hacerlo, repetirlo en todas las oraciones, en esta que estamos haciendo también, verlo como el Padre amoroso o como el amigo del alma, ver que está a mi lado, que tiene interés de encontrarse conmigo, conmigo, lo concreto, de hablarme a mí, que tiene palabras muy especiales que quiere transmitirme el día de hoy en esta meditación. Como decía, este paso es importante, es quizás el más importante porque es el que centra bien el diálogo con Dios o la escucha de Dios, que es lo propio de la oración. Y tenemos que esforzarnos y dedicarle el tiempo que sea necesario para que este paso esté bien dado.
tenemos que encontrarnos con el Dios vivo, que sale a nuestro encuentro en cada una de las oraciones, en cada uno de los momentos que le dedicamos a Él. Entonces sería como primero la presencia de Dios, del Dios Padre amoroso o amigo del alma, y también el que yo me ponga delante de Él, que yo me ponga como estoy, con la situación que yo tenga, que le abra mi corazón al Señor y que sea muy consciente de que Él también en esta meditación tiene un interés especial de encontrarse conmigo, que quiere verdaderamente llegar a lo profundo de mi alma y por lo tanto que me presente como soy, que deje a un lado todos los miedos que pueda tener y que me abra con mucha sencillez y con mucha confianza delante de Dios. Poner delante de Él mis ilusiones, mis deseos, mis proyectos, mis necesidades, es decir, todo mi corazón. Entonces, estamos centrando, es el segundo paso para centrar bien la oración y para que hagamos bien la oración. El tercer paso sería, que ya lo he comentado de algún modo, tener una actitud de escucha. ¿Qué me quiere decir Dios a mí con este Evangelio que vamos a leer, con estas palabras que voy a escuchar? El rato de después de estas palabras, ese rato único tuyo con el Señor es el más importante. Yo te voy a dar algunas ideas que espero que te ayuden para que después tú entres en un diálogo personal, concreto con el Señor. Decía, la actitud de escucha, que te preguntes, ¿qué me quiere decir a mí Dios ahora en este rato de oración? ¿Qué es lo que me quiere decir con estas palabras? Y el cuarto paso es, te sugiero o te propongo que le pidas la ayuda a la Santísima Virgen María y que se lo pidas desde la confianza de un hijo que sabe que tiene una madre que le ama inmensamente, que está a su lado, y desde el quien sabe que la Virgen María nos ama como ama la mejor de las madres y por tanto con muchísimo cariño. Ella nos va a acompañar también en esta meditación. Bien, después de esta introducción, que repito, es para el después, después de estas palabras, voy a leer el texto del Evangelio de Lucas, que nos tiene que servir como trasfondo de toda esta meditación y que vamos a ir comentando alguno de sus palabras. Dice así: Después de esto, designó Jesús a otros 72 y los envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Y les dijo: La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al amo mande obreros a su mies. Id, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa que entréis, decid primero, la paz sea con esta casa. Si hubiera allí un hijo de la paz, descansará sobre él vuestra paz, si no, se volverá a vosotros. Permaneced en esta casa y comed y bebed lo que os sirvieren, porque el obrero es digno de su salario. No vayáis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entrareis y os recibieren, comed lo que os fuere servido y curad a los enfermos que en ella hubiere y decidles, el reino de Dios está cerca de vosotros. Este es el texto que nos va a servir como de guía. Primera idea. Centremos este texto del Evangelio. Nos habla del envío posterior a un previo envío de Jesucristo y de los 12 apóstoles. Jesucristo ha enviado a los 12 apóstoles. Ellos ya han tenido la experiencia y Jesucristo se da cuenta de que es una experiencia
no solamente para sus apóstoles, sino que quiere que los demás discípulos que le siguen tengan también esta experiencia de hacer apostolado y los envía. Y es lo que vamos a ver. Es un grupo más grande, son 72, e indica y nos está indicando que todos estamos llamados e invitados a seguir este ejemplo de estos 72 discípulos de Jesús. ¿Y en qué consiste este envío? ¿En qué consiste? Dice el Evangelio que Jesús designó a otros 72. Primera idea importantísima que nos puede ayudar mucho. Jesucristo elige a cada uno de los que Él envía. No los envía en grupos, sino que así en montón, ¿sí? Sino que Él, uno a uno, ¿sí? Los designa, los llama, los elige para que vayan de parte suya. Esto es importantísimo. Y ojalá que en esta meditación pudiésemos hacer o tener esa experiencia de darnos cuenta cómo Jesús, ¿sí? Nos llama por nuestro nombre y nos elige a nosotros. Lo hace porque quiere que nosotros colaboremos con Él. Lo hace porque quiere que le ayudemos en esta misión. ¿Podría haberlo hecho de otro modo? Sí. ¿Podría haberlo hecho Él solo? Sí, pero misteriosamente, increíblemente, es una condescendencia y algo muy especial con nosotros, quiere que realmente nosotros participemos, colaboremos con Él y nos llama. Como decía, es bueno que lo oigamos después en este rato de encuentro con el Señor, que oigamos cómo Él nos llama por nuestro nombre y apellido, y que le preguntemos: Señor, ¿realmente tú quieres que yo te ayude? Que yo sea uno de estos que vayan delante de ti para preparar tu camino. ¿Me quieres a mí? A mí, con todas las limitaciones que yo tengo. Es importante este encuentro, porque es necesario que nos demos cuenta de que Dios nos conoce muy bien y que, sabiendo cómo somos, conociendo cómo somos realmente, nos llama y nos invita a caminar con Él y a que le sirvamos a Él y a que, ¿sí?, preparemos su camino. Siempre nos puede dar, o está la tentación del vértigo del cruce de Dios en nuestra vida. Nos damos cuenta de que es el mismo Dios, el mismo Jesús, el que se cruza en nuestra vida y nos escoge. La dimensión personal, sin embargo, es esencial, es importantísima en la vida cristiana. Somos llamados y elegidos por Dios desde siempre, y no, como decía, no en grupo, sino personalmente. Él se fija en cada uno de nosotros y nos llama a cada uno de nosotros. En esta sociedad en que vivimos, que tiende mucho a lo impersonal, en el que los grandes y poderosos no hacen caso de los pequeños, de los humildes, nos cuesta creer y aceptar. Hay mucha gente que sucede esto. Le cuesta creer y aceptar que Dios, el Dios todopoderoso, el Creador, el grande, se fije en cada uno de nosotros y nos tenga en cuenta. Es más, si profundizásemos, nos daríamos cuenta que no solamente nos tiene en cuenta, sino que además somos importantes para Él, somos únicos para Él. Tenemos que hacer esta experiencia en este rato de oración. Tenemos que darnos cuenta de esto, tenemos que tocar y palpar esto. Él me eligió sabiendo quién era yo y cómo era yo. El grupo es mucho más numeroso, son 72 que el anterior. Y como os decía antes, indica que estamos llamados, todos estamos llamados realmente a colaborar y participar y ayudar a Jesús
en la predicación, en ayudarle a Él en todo esto. Dice más adelante el Evangelio que los envió, es decir, no solamente los llama, sino que además los envía. Reciben una misión de Jesús. No son ellos los que eligen lo que quieren hacer, sino que, y esto es realmente hermosísimo, sino que Él es el que nos manda. No es algo que yo decidí hacer, Él se fijó en mí y me mandó, me envió. Y esto debería darnos una gran seguridad en lo que hacemos, porque no es un capricho mío, no es algo que a mí se me ocurrió, no, es algo que el Señor ha querido que yo haga, y Él quiere que yo haga, y Él me envía, y Él me va a dar toda la capacidad y toda la fuerza que necesite para ello. Es bueno que lo tengamos en cuenta esto también, el darnos cuenta que dice que los llamó y los envió a estos 72. Y me envía a mí, quien me conoce como ninguna otra persona, como veíamos antes, el que es mi creador y el que sabe cómo soy, conoce todas mis debilidades. La fuerza de quien hace el apostolado, la fuerza de quien se fía del Señor y se deja llevar por Él, justo nace de aquí, nace de la certeza, de la seguridad de que yo no soy el que decidió esto, sino que yo me dejo llevar por Él, voy siguiendo lo que Dios ha querido que yo haga. Y los envía para que vayan delante de Él, es decir, para que preparen su camino. Esto realmente es algo también increíble, que el Señor se fije en mí y quiera que yo le ayude, que yo con mi modo de vivir, con mi palabra, con mi ejemplo, vaya preparando su llegada al corazón de otras personas, es algo realmente increíble, pero así es. Entonces sería como la primera parte, entonces, sentirnos elegidos, sentirnos enviados y para una misión que, según dice el Evangelio de hoy, es la de ir delante de Él para preparar su camino, anunciando que Jesús viene detrás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo veremos más adelante, si Dios quiere. La segunda idea importante para mí, que sería como central de esta meditación, dice el Evangelio que los envió de dos en dos. Y acto seguido dice que, lo comenta a sus apóstoles, que la mies es abundante y los obreros son pocos. Uno dice, bueno, qué modo tan poco práctico, tan poco eficaz de hacer apostolado, son pocos que vayan de uno en uno. Los envió de dos en dos, y esto nos dice algo, ahí hay todo un mensaje grande del Señor, que es muy importante, que no solamente para los que envía, sino que es importante para la vida cristiana, para todo cristiano y en todo momento. Algo me quiere decir el Señor con este enviar de dos en dos. La primera idea de esto es que el cristianismo no se vive solo. Formamos parte de una familia que siempre está en nosotros, en la cual estamos siempre ligados a ella. El cristianismo no se vive solo, no se puede vivir solo, es importantísimo. Cuando Jesús les manda a sus discípulos de dos en dos, le está diciendo, no puedes dar un testimonio mío auténtico si no llevas siempre a alguien, al hermano, contigo. O si quieres de otro modo, si no está siempre la iglesia contigo. No puedes dar un testimonio auténtico mío si de algún modo no está presente toda la comunidad de la iglesia, la comunidad, la familia cristiana junto contigo. O dicho de otro modo,
el cristianismo, el verdadero cristianismo, no es algo entre Dios y tú solos, o entre Dios y yo solos. Nacemos en una familia, que es la Iglesia, y no nos entendemos y no damos la imagen correcta de lo que es la Iglesia si no es en esa familia a la que pertenecemos, si no nos presentamos como parte de ella, si no nos sentimos, nos creemos, nos vivimos como parte de ella. Sucede también a nivel humano esta misma experiencia. Tenemos una raíz y un origen que da el sentido a lo que somos y a lo que tenemos. Y por tanto tampoco nos entendemos a nosotros mismos como seres humanos, y esa es la creencia de algunas personas, si no tenemos una raíz y una referencia, una familia de la cual provenimos. Esto es importante porque en el mundo en que vivimos, en la sociedad actual, tan tendiente al individualismo, marcadamente, como si mi vida pudiese existir sola, nos impide ver esto con más claridad. Decía, vivimos en una sociedad y en un mundo y en un ambiente en el cual el individualismo es como una tendencia muy marcada. Como si pudiésemos hacer nuestra vida solos. Y esto es imposible, sea a nivel material, sí, porque es muy difícil, si no es imposible, es muy difícil. Para la comida, para el vestido, para muchísimas cosas necesitamos de los demás. Nos lo da la sociedad, pero necesitamos de ella. Sin ello sería imposible realmente el que nosotros tuviésemos alimento, que pudiésemos vivir medianamente bien. Si esto es importante a nivel individual o personal, lo es mucho más, a nivel material, perdón, lo es mucho más a nivel del alma y del corazón. No podemos crecer y desarrollarnos bien, correctamente, sin la ayuda y la colaboración de otros, sin el amor de los otros. Entonces, por eso cuando Jesucristo dice id de dos en dos, de algún modo me está indicando, tú no puedes vivir correctamente tu cristianismo, tú no puedes vivir ni tan siquiera humanamente bien si no tienes siempre en cuenta a los otros. Qué importante es esto. Qué importante es que nos demos cuenta de que necesitamos esa relación con los demás, es absolutamente necesaria como cristianos y como personas. ¿Por qué es esencial en la vida cristiana, además? Porque es esencial en la vida cristiana, por eso dice Jesús, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay aquí una dimensión muy especial y particular de este texto y de estas palabras. Van de dos en dos porque misteriosamente Dios está presente en medio de ellos, no solamente como iglesia, como familia, sino como presencia real de Dios cuando van dos. Es Jesús el que camina con los dos, ¿sí? Como en el caso de Emaús, nos dan cuenta, Dios se presenta, se mete en medio de ellos, porque quiere estar ahí y quiere actuar también a través de ellos. Por eso es importante que vayan de dos en dos y por eso es importantísimo el que realmente valoremos la necesidad de vivir siempre en comunidad para que Dios esté presente en todo lo que hacemos. Somos comunidad.
En la iglesia somos comunidad, somos familia, y es importante que lo vivamos y que lo sintamos y que lo experimentemos así. Es necesario vivir el apostolado en comunidad, no solo para ayudarnos frente a los enemigos o las dificultades que se nos pueden presentar, que sería quizás una de las aplicaciones más directas del por qué por qué Jesucristo envía de dos en dos a sus discípulos, sino sobre todo porque el Señor quiere caminar con ellos. Al estilo de Maús, que Jesucristo se hace presente cuando están caminando dos de sus discípulos, Él también quiere caminar con nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de todos los días, pero para esto tenemos que sentirnos y caminar en comunidad. Aunque estemos solos, que puede darse muchas veces, no importa si nosotros nos sentimos como parte permanente de una familia, de una comunidad. Caminar de dos en dos es también lo mismo que caminar compartiendo. Estos dos que Jesucristo envía, Él tenía que compartir todo en ese caminar. Compartir éxitos, compartir fracasos, compartir cansancio, compartir el hambre, compartir los momentos de fiesta, todo. Y es importante que también nosotros nos demos cuenta de que en nuestra vida estamos llamados también a compartir. La vida, el caminar cristiano es compartir. Compartir lo que somos y lo que tenemos. Y el valor en nuestra vida muchas veces se encuentra justamente aquí, en que sepamos compartir todo lo que somos y tenemos. Cuando damos, no solamente no perdemos, sino que ganamos, y cuando el otro da y nosotros recibimos, nos enriquecemos. Y Dios quiere que sea así. Y Dios además en este compartir, en este dar y recibir, Él se mete de por dentro y nos da también algo especial, algo muy suyo, de tal modo que la riqueza se convierte en una gran riqueza, porque es Dios el que verdaderamente está ahí e interviene. Si esto es verdad, si la vida cristiana es caminar de dos en dos o caminar con la comunidad, en comunidad y compartir, esto exige también una generosidad de parte de cada uno de nosotros. Dar lo que yo tengo. ¿Sí? Pero es que si yo no doy lo que yo tengo, eso que yo he recibido, que Dios me lo dio para compartirlo, para darlo, se pudre. Y dar exige, como decía antes, generosidad. Y por eso es bueno que hagamos como una especie de examen de cómo es en nuestra propia vida, cómo vivimos esto en nuestra propia vida. A todos nos cuesta salir de nosotros mismos, a todos nos cuesta el ser generosos, a todos nos cuesta el compartir, sobre todo cuando el compartir significa compartir algo que para mí es muy valioso, pero tenemos que hacerlo, el Señor nos lo pide, el Señor está anhelante y deseoso de que sea así. Y es además absolutamente necesario para nuestra propia vida. Os pongo un cuentito que creo que es de Rabindranath Tagore, que nos expresa de modo plástico esto que os acabo de decir y que es importante en nuestra vida cristiana. Cuentan en este cuentito de Rabindranath Tagore, cuentan que había un pobre que se levanta un día y dice, bueno, este día yo siento que es un día que me va a ir bien. ¿Sí? No sé por qué tengo la intuición de que
las cosas de hoy me van a ir muy bien. El día de ayer estuvo más o menos, pero el día de hoy yo siento que todo va bien. Entonces él, contento, sale contento a hacer lo que hacía todos los días, que era pedir limosna por aquí y por allá, y ir metiendo en su morral, sí, en su zurrón, en lo que él llevaba, ir metiendo ahí lo que le iban dando, algo de comida, un pedazo de pan, algo de trigo, lo que la gente quisiera darle a él para comer y para su propia vida. Entonces, y se pone a caminar durante el día, feliz, pidiendo aquí y allá, levantando de un lado y de otro. Y ya cuando está terminando el día en la tarde, sí, él en esto va caminando en el camino hacia su casa y ve que por el camino se acerca el carro del rey. Y dice, estupendo, ¿ves? Si yo decía yo que hoy iba a ser un día especial. Me han dado más o menos lo de todos los días, pero tengo la suerte de tener el rey conmigo, entonces seguro que va a suceder algo súper especial el día de hoy conmigo. Entonces él comienza a hacerle gestos al carruaje para que se pare y increíblemente, en vez de pasar de largo, el carruaje se para y se abre la puerta y baja el rey. Y antes de que él pueda decirle algo para pedirle que le dé, el rey alarga la mano y dice, ¿me podrías dar algo tú a mí? Entonces, el pobre se queda desconcertado diciendo, bueno, a ver cómo está esto. ¿Cómo es posible que el rey me pida a mí cuando yo, que se da cuenta de cómo he visto que soy un pobre, cómo me está pidiendo a mí el rey, que tiene todo? ¿Sí? Y el rey le vuelve a insistir, ¿tienes algo? ¿Me puedes dar algo a mí? Entonces, desconcertado totalmente, el pobre, diciendo, no es posible que él, que debería ser generoso, que tiene tanto, que le sobra tanto, me debería dar a mí y no me da nada. Entonces va y de lo que tiene ahí coge un granito de trigo y dice, bueno, pues aquí tienes, ¿sí? Como diciendo, pues, ¿cómo es posible que me pidas a mí? Que estoy el necesitado. El rey lo toma en su mano y se va. Le dice gracias y se va. Sube a la carroza y se va. Entonces el pobre, que iba camino de su casa, ya está totalmente desconcertado, ya no sabe qué pensar porque dice, bueno, pues si había tenido la suerte de tenerle a él, de encontrarme con el rey el día de hoy, ¿qué pasó, no? ¿Cómo es posible de que esto que parecía una ocasión increíble no sea así? Cuando llega a casa hace lo que siempre había hecho, ¿no? Llega a casa, pone todo lo que llevaba en su morral, en su zurrón sobre la mesa, todo lo que había recogido, y cuando lo pone se da cuenta que algo brilla de modo muy especial. Dice, hay algo ahí, algo especial aquí. Entonces comienza a buscar entre ello y lo coge y se da cuenta que hay un granito de trigo que es de oro. Y entonces se da cuenta y dice, no fui generosa yo. Yo pedí, pero no fui generoso. Y si le hubiese dado todo lo que tenía, yo ahora tendría un tesoro conmigo. ¿Sí? A propósito de la generosidad en nuestra propia vida, del compartir. ¿Sí? Por más pocas cosas que tengamos, por más pobres que seamos, ¿sí? Siempre hay muchas cosas, nos sobran cosas, ¿sí? O tenemos cosas, quizás no nos sobren, pero tenemos cosas que podemos compartir con los demás. Y hay cosas que no cuestan, una sonrisa no cuesta nada, un buenos días, un gracias no cuesta nada, ¿sí? Y sin embargo, ¿cuántas veces no lo compartimos? No somos generosos. ¿O cuántas veces nos pide, Señor, algo nuestro, sí? Como a este pobre que tenía pues casi lo justo para poder comer. Y sin embargo, este compartir es importantísimo. Hay muchos ejemplos sobre ello. La generosidad es importantísima y es lo que va a cambiar, lo que va a dar un sentido distinto a nuestro modo de vivir, a nuestro modo de ser cristiano. Quisiera leeros un ejemplo que tiene que ver con esto mismo, que nos cuenta el ahora cardenal Angelo Comastri en los ejercicios que él predicó
al Papa en el año 2003. Es un ejemplo muy hermoso que tiene que ver con esto. Lo leo y después hago un breve comentario. Dice, en el mes de junio de 2001 tuve un encuentro inolvidable. Eran las 10 de la noche, acabábamos de terminar la oración de la tarde y la plaza del santuario de Loreto se animaba con voces, con saludos, con sonrisas y con buenas noches. Me acerqué a una cunita, pero no vi a un niño, sino a una mujer adulta con un cuerpo pequeñísimo, 58 centímetros, y con un rostro espléndidamente sonriente. Alargué la mano para saludarla, pero amablemente la enferma me respondió: «Padre, no puedo darle la mano, porque podría fracturarme los dedos. Sufro de osteogénesis imperfecta y mis huesos son muy frágiles. Perdóneme». No había nada que perdonar. Me quedé fascinado con la serenidad y la dulzura de la enferma y quería saber algo más de su vida. Se adelantó y me dijo: «Padre, bajo la almohada de mi cunita hay un pequeño diario. Es mi historia. Si tiene tiempo, puede leerla». Tomé los folios y leí el título: «Feliz de vivir». Mis ojos volvieron a mirar aquel misterio de alegría crucificada y pregunté: «¿Por qué estás feliz de vivir? ¿Me puedes anticipar algo de lo que has escrito?». Esta es la respuesta que doy a todos los educadores y a todos los que aman verdadera y lealmente a los jóvenes. Respondió ella: «Padre, usted ve mis condiciones, pero lo más triste es mi historia. La podría titular así: abandono. Y sin embargo soy feliz, porque he entendido cuál es mi vocación. Yo, por un designio de amor del Señor, existo para gritar a los que tienen salud: no tenéis derecho de quedárosla para vosotros. Se la debéis donar al que no la tiene. En caso contrario, la salud se pudrirá en egoísmo y no os dará felicidad. Yo existo para gritar a los que se aburren: las horas en las que os aburrís le hacen falta a alguien que necesita cariño, cuidados, atenciones, compañía. Y si no regaláis esas horas, se marchitarán y no os darán felicidad. Yo existo para gritar a los que viven de noche y van de una discoteca a otra. Esas noches, sabedlo, les hacen falta de un modo dramático a tantos enfermos, a tantos ancianos, a tantas personas solas que esperan una mano que les seque una lágrima. Esas lágrimas también os hacen falta a vosotros, porque son las semillas del verdadero gozo. Regalad las noches que consumís inútilmente, de lo contrario, ellas serán la tumba de vuestra felicidad». Yo miraba a la enferma, que hablaba desde su autorizado púlpito, el púlpito del dolor. No me atrevía a hablar porque todo era absoluta y dramáticamente verdad. La enferma añadió: «Padre, ¿no es hermosa mi vocación?». Respondí agachando la cabeza: estaba de acuerdo. Uno, comentando brevemente este texto, uno cuando ve una vida que uno diría limitadísima, con muy poco espacio para hacer cosas, sin moverse, necesitada de todos los demás, de la ayuda de todos los demás para poder vivir o subsistir, uno diría: bueno, pobre persona, no puede. Y sin embargo, esta persona se ha dado cuenta de que, claro que puede compartir muchas cosas con los demás. Puede compartir su alegría y puede compartir el significado y el sentido de su propia vida. Y nos hace a nosotros reflexionar
todo este discurso dicho desde ese púlpito que es su cunita, de cómo nosotros vivimos nuestra propia vida, de si nos damos cuenta de que nos han regalado muchas cosas que podemos y debemos compartir con los demás, de que nuestro tiempo tiene verdaderamente un peso, un valor enorme, ¿sí?, para muchas otras personas, que solamente nos daremos cuenta del valor que tiene nuestra propia vida, lo que somos, lo que Dios nos ha regalado, solamente nos daremos cuenta cuando realmente seamos generosos y compartamos eso que tenemos y no nos busquemos en cada una de las cosas, ¿sí?, que estamos haciendo. Importantísimo, porque en ese compartir y dar a los demás es donde realmente Jesucristo sale y se manifiesta. Por eso de dos en dos. Por eso es tan importante que nos demos cuenta de que el Señor se fijó en mí, me dio un montón de regalos, ¿sí?, para que yo no me quede con ellos, para que yo sepa compartirlo con los demás. Y ojalá que al estilo de lo que Jesucristo nos propone en el Evangelio, vivamos nuestra vida compartiendo con los demás, que nuestra vida sea un compartir. Lo que yo tengo, lo comparto. Cuenta la Madre Teresa de Calcuta que ella vio a un niño que estaba pobre, lo recogió de la calle, un niño que te pregunta, bueno, ¿tienes hambre? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevas sin comer? Llevaba varios días sin comer, entonces le dio un plato enorme de arroz, y ella se dio cuenta de que en vez de comenzar a comerlo, inmediatamente se levantó y y desapareció, se lo llevó. Entonces se quedó como muy admirada y después lo encontré, ¿y por qué te fuiste? Y demás. Y le dijo el niño, es que había otros como yo también que no habían comido y quería compartirlo con ellos. El pensar en los demás, el ver a los demás, el caminar de dos en dos, el compartir las cosas, el compartir lo que yo tengo, lo que Dios me ha dado, es lo que realmente va a dar sentido y fruto a nuestra propia vida. Pidámosle al Señor que nos conceda vivir así, de ese modo. Pidámosle a Él que verdaderamente sepamos dar a nuestra vida, al tiempo que Dios quiera darle a nuestra vida, toda esta dimensión, todo este fruto dentro de la generosidad y el compartir con los demás. Se lo pedimos a Él. Y ahora en la meditación que todos estos ejemplos nos ayuden a revisar cómo vivimos la generosidad en nuestra vida, cómo vivimos el compartir en nuestra vida, y nos lleve verdaderamente a tomar una decisión en la línea de compartir más, dar más, ser más Jesucristo, hacer más presente a Jesucristo en el lugar donde estamos, con las personas que se cruzan en nuestro camino, que nos demos cuenta de que nunca, nunca, nunca estamos solos y de que siempre hay un Dios que me está pidiendo que le comparta algo para convertirlo, como el cuento de Rabindranath Tagore, en algo realmente muchísimo más valioso, para darme lo que doy yo para que vuelva en mí convertido en algo realmente grandioso. Te lo pedimos de modo muy especial a Dios.